Muy buenos días, doctor Vladimir Ángelo Aizaguamán y compañero del segundo ciclo de la sección A de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. En esta ocasión, las estudiantes Evangelista Buzo Celia Rocío, Diego Dueña Mirta, Flores Ayala Gisela, Fernández Ramos Ana Gabriela y Fuentes Tunque Leila Soledad, vamos a hacer un análisis de la obra El contrato social. Primero analizaremos la parte externa de la obra El contrato social. Obra El contrato social, llamado también Principios del Derecho Político. Rousseau creía que el individuo debía en última instancia asumir su puesto en la sociedad. Fruto de esta inquietud, escribió esta publicación. Fecha de publicación, el año de 1762. Género literario. Ensayo, traducción de libros individuales. Autor, Juan Jacob Rousseau. El contrato social es una obra sobre filosofía política que aborda el tema de la libertad e igualdad del ser humano dentro de un Estado que se construye a partir de un contrato, de un pacto, fruto de la voluntad general, a fin de asegurar las libertades básicas y la convivencia pacífica. Relación con el derecho. La relación es que la obra, el contrato social, es un tratado sobre los derechos políticos y no un debate sobre los gobiernos existentes, y pretende enfrentarse con el difícil problema de mantener la libertad en una sociedad que sea a la vez justa y humana. El hombre nació libre y, sin embargo, vive en todas partes encadenado. Intención del autor. Su intención como esencia principal de su teoría nos dice, el hombre nace libre, sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado. Para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social que se les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad, la que dispone en Estado de Derecho. Según Rousseau, el principio que garantice esta transformación social está constituido por la voluntad general, ya que solo es esta la que puede dirigir las fuerzas del Estado hacia el bien común. Libro primero del contrato social. Contiene 9 capítulos. Podemos extraer del primer libro frases importantes. Conocen la libertad de información, así como el derecho de participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural. En el Perú existen 3 principales frentes de agresión a la libertad de expresión de ciudadanos, medios de comunicación y periodistas. Estas son pues el aparato legislativo, las querellas por difamación y la impunidad judicial. ¿Por qué el Congreso de la República? Puesto que siempre ha intentado en numerosas ocasiones afectar el libre desenvolvimiento y la libertad de expresión de los ciudadanos. Medios de comunicación y periodistas, pues a través de sus leyes o proyectos de ley que han hecho que el ciudadano pues no sea libre incluso de hacer los mítines, las protestas, ¿no? En particular también vemos que aquellas van a restringir a la publicidad estatal en medios privados y van a obligar pues a la colegiatura de periodistas y que aumenten las penas de cárceles, ¿no? Por la difamación. Tenemos también las querellas. Las querellas son pues por difamación, son también una herramienta utilizada para callar ciudadanos, medios de comunicación y periodistas, especialmente por parte de personas envueltas en casos de corrupción o abuso de poder de diversa índole. Y finalmente pues tenemos la impunidad, la falta de justicia a lo largo del tiempo contra periodistas. Incluso se llegaron pues a asesinar a periodistas. En el caso de Huancavelica, la Corte Internacional de Derechos Humanos emitió una sentencia de fondo sobre el caso de Santa Bárbara versus Perú. En ella pues se condenó al Estado por la vulneración de los derechos de libertad personal, integridad personal a la vida de los niños de 15 campesinos de la comunidad de Santa Bárbara de Huancavelica, así como
de los derechos de las garantías judiciales y la protección judicial de las víctimas y sus familiares. El 4 de julio de 1991, una patrulla del ejército condujo a 15 pobladores del anexo de Rodeo Pampa, perteneciente a la comunidad campesina de Santa Bárbara, a los que acusaban de tener filiación subversiva hacia La Misteriosa. La Misteriosa es una mina abandonada ubicada alrededor de la comunidad de Chunumayo, distrito de Huachocolpa, que queda en Huancavelica. En este lugar los miembros del ejército ejecutaron a los detenidos con armas de fuego para luego dinamitar los cuerpos. Días después los militares regresaron al sitio para destruir las huellas del crimen e impedir el acceso a los familiares y a las autoridades fiscales y judiciales. 7 de las víctimas pues eran menores de edad, tenían entre 6 meses a 7 años al momento de ocurrir los hechos. La Corte pues estimó la veracidad de estos hechos a partir de las sentencias judiciales emitidas por el Estado peruano. Sin embargo, ordenó determinar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones declaradas en la sentencia, dado que solo se condenó a un miembro del ejército por estos sucesos. Asimismo, estimó que estamos ante una desaparición forzada de personas. Además del procedimiento judicial de los hechos, la Corte Interamericana ordenó el inicio de las acciones que resulten necesarias tanto para la exhumación como la identificación de los restos humanos localizados en la mina misteriosa, donde se produjo este crimen. Asimismo, pues estimó una indemnización, la entrega de animales robados a 2 familiares de las víctimas, así como la provisión de viviendas adecuadas y atención a la salud integral. Podemos extraer también, Rousseau nos dice que la sociedad más antigua de todas y la única natural es la de una familia. Ciertamente, pues la familia es el primer núcleo social en la que el hombre nace, crece y se hace, ¿no? Para después desenvolverse en una sociedad. Las familias pues siempre han evolucionado a lo largo del tiempo, pero siempre han sido la base, ¿no?, de una sociedad y el primer centro de la formación de los hijos, por lo cual siempre se ha querido una excelencia de crianza de parte de los padres. Es ahora en la actualidad pues la institución que pasa por conflictos generados por cambios sociales y otros factores como la violencia, la situación económica, la influencia de los medios de comunicación, crisis de valores, falta de educación, entre otros. Es por eso que las familias deben cambiar y adaptarse a una nueva sociedad y a las nuevas exigencias de estas o los problemas pues que van a seguir aumentando. Podemos ver que en esta pandemia se ha visto que los niños pues han visto que sus padres se han quedado sin trabajo o que sus padres han contraído esta enfermedad y no han recibido el apoyo necesario. Se ha visto mucha inmoralidad y se ve mucha inmoralidad en la televisión. Esa falta de control o de cuidado de parte de los ciudadanos o adultos mayores que salen sin las debidas protecciones, y que eso pues también influye mucho en la educación y en la formación de un niño que lo ve, un niño que observa, ¿no?, y que más que palabras necesita ejemplos. Nos dice también en su primer libro Rousseau que el más fuerte no posee la fuerza suficiente como para ser siempre el Señor, sino transforma la obediencia en derecho y la fuerza en saber. Nos dice, pues nos recalca que la fuerza no es dispensable para que se dé el derecho, porque si por fuerza cumpliríamos, ¿no?, las leyes, las obligaciones que se nos impone para regular una sociedad, otra fuerza mayor pues la sustituiría. Vemos pues que en el Perú la ONU, en nuestro país andino, denunció que se han registrado muchas violaciones de derecho a las personas,
sobre todo pues a protestar a través de utilizaciones arbitrarias e indiscriminadas de armas no letales, de las que ha resultado en manifestaciones, incluso a periodistas heridos, y esto se ha dado pues en la última manifestación masiva que hubo a nivel nacional, sobre todo en Lima, por parte de autoridades que utilizaron la fuerza, sobre todo pues la autoridad de la Policía Nacional del Perú, encargado de proteger la vida humana, la salud y el cuidado de el restablecimiento, ¿no?, ante la corrupción, ante los delitos. Sin embargo, fueron los principales autores, incluso el ex elegido presidente Manuel Merino y también su primer ministro. Pues incluso la ONU pues decía que se tiene que buscar, ¿no?, una solución pacífica a través de diálogos y canales de instituciones, porque no es la manera, la fuerza no es la manera de poder entrar pues en orden, entrar en razón o evitar, ¿no?, que se vulneren derechos. Nos decía pues Rousseau también que los conceptos de esclavitud y derechos son muy excluyentes y contradictorios para el autor, convirtiendo pues a la esclavitud como un derecho nulo por ser ilegítimo y absurdo. Es verdad, podemos decir que los hombres somos libres, no somos esclavos. Sin embargo, se está viendo en la actualidad que la esclavitud no ha desaparecido, aún existe, y se ve pues que la mayoría de víctimas detectadas son objeto de trata de personas, sobre todo con fines de explotación sexual. Las víctimas también pues son objeto de trabajos forzosos, tanto a nivel nacional, también en Huancavelica se buscan jóvenes, ¿no?, sobre todo de las zonas rurales, para traerlas a las zonas urbanas y explotarlas, ¿no?, con trabajos forzosos. A veces les reclutan también a niños como soldados o a trabajos forzosos dentro de una empresa. Formas también de explotación y abuso, lamentablemente pues se da, ¿no?, esta práctica, y se ha considerado pues como una actividad delictiva, porque lo que buscan pues es contratar a jóvenes menores de edad porque les salen más rentables a las empresas, o también pues para utilizarlos para tráfico de drogas, de armas. También podemos ver pues que en las zonas de mayor incidencia se ha dado pues en Lima, en Cusco, en Puno, en Piura, y que se han identificado casos de peruanas llevadas a otros países, o sea, a Europa Occidental, especialmente a España e Italia, a Japón, Estados Unidos, y el mayor número de casos pues tiene lugar dentro de las fronteras del país, donde miles de personas son víctimas de trata de fines de explotación sexual y laboral en actividades con la minería, la tala, la agricultura o el trabajo doméstico. Extrayendo otro punto importante que nos dice Rousseau, nos dice que el soberano obliga a todos sus súbditos hacia él, ¿no?, a cumplir leyes, pero no puede obligarse a sí mismo. El poder ciudadano no tiene necesidad de ofrecer garantías a los súbditos, porque es imposible que el cuerpo quiera perjudicar a sus miembros y dañar a nadie. Entonces, pues aquí podemos ver cómo muchas leyes se dan, ¿no?, muchas leyes son erigidas con la finalidad de beneficiarse, sobre todo los gobiernos se benefician, pero no benefician a los ciudadanos. Y podemos ver pues que los expresidentes de las constitucionales de la República pues siempre han decretado leyes que les beneficien, como el que tengan una pensión equivalente total a los ingresos, ¿no?, de un congresista en actividad, y sobre todo que en el caso de fallecimiento pues van a ser beneficiarios, ¿no?, de pensión el cónyuge y los hijos menores, si hubiera, y también pues van a resultar beneficiarios ambos
la pensión se otorgará a prorata. Entonces podemos ver pues que hay beneficios que se han elegido y que siempre pues el soberano, ¿no? Como dice, lo obliga a sus súbditos hacia él, que le sirvan a él, ¿no? Que tengan pensiones después de ser presidente, que sean beneficiarios su familia, pero para que, o sea, pero no hay leyes que ellos mismos pues se obliguen a sí mismos, ¿no? Se obliguen a renunciar a sí mismo o tener menos beneficios que un ciudadano. Eso es todo en cuanto puedo hablar acerca del primer libro en relación a la realidad peruana y a la realidad huancabelicana. A continuación presentaremos el segundo libro, libro segundo del contrato social, escrito por Jean-Jacques Rousseau. Pásale la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Capítulo primero. Primero tenemos que decir que este libro está compuesto de 12 capítulos y los vamos a ir abordando uno por uno y la relación que tienen con la realidad nacional y huancabelicana. Capítulo primero. La soberanía es inaliable. El poder puede transferirse, pero la voluntad general no. En este capítulo lo que Jean-Jacques Rousseau quiere decir es que la voluntad general del pueblo reside en el pueblo, está ahí, no podemos dividirla o transferirla a otras personas o a seres ajenos a la comunidad que expresa su voluntad. La voluntad general permanece en nosotros, porque somos libres y cada uno tenemos libertad propia y podemos realizarnos de los actos que hagamos. Podemos responsabilizarnos de ellos y además, como ya lo dije, no puede, el gobierno de, por ejemplo, de acá de Huancavelica lo ejerce una persona, ¿no? Cada determinado tiempo se cambia esta persona, pero el poder que nosotros, el pueblo, le damos, sí se puede cambiar de persona, puede ir de una persona a otra, pero la voluntad que nosotros expresamos para darle ese poder no va a cambiar, no va a decir, la voluntad de un momento ejerce en este grupo de personas y luego en este, no, es inaliable a nosotros, es intransferible. En el capítulo 2 se nos habla sobre la soberanía que es indivisible. Por ser la voluntad general del pueblo y no de algunos, como ya lo dije, no, la voluntad general es expresada por todos, no solo por un determinado grupo social predominante, no es que los más ricos dicen esto, entonces esto es lo que se tiene que hacer y esto es la voluntad general. La voluntad general es muy diferente a decir, ¿no?, que solamente lo expresan unas personas. Todos somos partícipes de ello. En la actualidad, claro que se dividen por intereses particulares económicos y no trabajan por el bien común. Podemos ver que ahora la mayoría de partidos no nos dicen vamos a hacer que el pueblo se exprese, vamos a hacer obras en favor del pueblo y demás, pero no, a la hora que llegan al poder, nosotros les damos ese poder, pero ellos no hacen las obras por el bien común, sino más bien reciben las palabras de un determinado grupo que les expresa sus necesidades y cubren esas necesidades el poder, ¿no? En el capítulo tercero, sobre la voluntad general, si puede errar, sí, la voluntad general puede errar. Como ya lo dije, el hombre puede ser manipulado y engañado en algunos casos. Por ejemplo, las personas del campo podemos decir que no tienen una educación suficiente para conocer sus derechos y deberes. Por eso siempre que, no sé, un candidato para la presidencia, un candidato para algún determinado puesto público, va y les mete, por así decirlo, les mete ideas en la cabecita, les dice, yo voy a hacer esto cuando llegue al poder. Te prometo que te voy a construir tu casa, tu hospital, tu escuela y vas a educarte y todo lo demás. Pero no, no lo hacen al final, ¿no? Y el pueblo es engañado de esta manera y manipulado, y manipulan nuestros votos así también en las elecciones, ¿no? Nosotros decimos, este candidato me ha dicho este me ha dicho esto, pero realmente lo va a cumplir, realmente la persona que va a votar se pone a reflexionar y dice, voy a analizar su hoja de vida y a ver si tiene las condiciones necesarias y si va a cumplir lo que me ha dicho. No, por eso a veces el pueblo es manipulado y la voluntad general queda dentro de nosotros. Nosotros ya no la podemos expresar porque la expresan otras personas que no pertenecen a la mayoría, sino solo son una pequeña minoría que vela por sus propios intereses. Hay una diferencia entre voluntad de todos y voluntad general. La voluntad de todos expresa
como su nombre lo dice, la voluntad del pueblo, lo que todos quieren. Pero la voluntad general expresa lo que la mayoría quiere. La voluntad de todos es, por ejemplo, en el Perú, somos muchas personas que tenemos diferentes intereses, no podemos decir que todos tenemos el mismo interés respecto a un punto. Claro que a veces sí convergen nuestras opiniones, pero no podemos decir a ciencia cierta que de verdad todos queremos lo mismo. La voluntad de todos expresa la opinión de cada persona. Por ejemplo, la voluntad de todos puede decir, este determinado grupo quiere esto, este determinado grupo quiere esto. Eso es la voluntad de todos. La voluntad general se refiere a la mayoría. Por ejemplo, todos estos grupos quieren esto. Estos grupos de acá que son menos quieren este otro. La voluntad general es, como ya lo dije, la mayoría. Estamos manipulados por las necesidades superfluas como el lujo, el placer, pero vemos que las necesidades básicas no se atienden como debe ser, ¿verdad? Como ya lo dije, a veces nosotros mismos no sabemos lo que queremos y expresarlo expresarlo ante una autoridad y que esta autoridad sepa cumplirlo o sepa cubrir estas necesidades no siempre es tan fácil como parece, ¿verdad? Y ahora sí, puedes pasarle por favor el capítulo 4 de la siguiente diapositiva. Ya, en el capítulo 4 de los límites del poder soberano. El Estado y los ciudadanos tienen derechos y deberes para con el otro. La voluntad general no puede mezclarse con las individuales. El Estado recibe su poder de los ciudadanos. Nosotros, mediante el voto, expresamos nuestra voluntad y cedemos parte de nuestras libertades, ¿verdad?, para dárselas al Estado y que éste ejerza su poder en favor de todos nosotros. No siempre pasa esto, ¿verdad? Que en un determinado momento nosotros expresamos nuestra voluntad de que una persona sea, no sé, el presidente. ¿Por qué? Porque parece ser una buena persona, confiamos en él y le damos nuestro voto. Nosotros expresamos nuestra voluntad general de que esta persona sea el presidente, pero a la hora de que llega al poder, no cumple con sus funciones. Más bien se centra en cubrir las necesidades individuales de determinados grupos sociales con los que ha tenido cierta vinculación durante su campaña, podríamos decirlo, ¿no? Por ejemplo, los que le han dado dinero para la campaña, dice, cuando yo sea presidente te voy a dar a ti, pero se olvida del pueblo y lo que ha prometido. Se olvida de que una persona le ha prometido que va a tener salud, va a tener educación, pero sí se recuerda cuando una persona le da dinero. Cuando una persona le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar dinero, pero cuando seas presidente, me das esta obra. Yo la voy a hacer y me voy a robar todavía. Y suele pasar eso, ¿no? En la actualidad hay un predominio de la libertad individual, hay crisis en la autoridad y la gente no respeta a las autoridades ni a las leyes. Esto es bastante cierto y de alguna manera doloroso para todos, ¿no? Porque antes las personas, no sé, recordémonos, vayámonos a 1400, época incaica, los ciudadanos respetaban al Inca, respetaban al curaca, respetaban a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos hacían todo en favor del pueblo. Pero ahora los presidentes, ¿qué hacen? Vemos la crisis política que ha pasado hace poco, el año pasado. Hemos tenido como 4 presidentes en un solo mandato presidencial. Las personas han dejado de confiar en los gobernadores que tenemos. Ya no tienen esa voluntad de confiarles, ¿no? Solo dicen, bueno, todos son iguales, voy a votar por cualquiera. Y pierden la responsabilidad de ellos mismos de elegir un candidato adecuado para ellos. Ya dejan de pensar, por así decirlo, dejan de pensar en lo que es bueno para ellos y dejan de lado todo. Lo dejan de lado todo porque ya no confían en los que los van a representar. Dicen, ¿para qué voy a confiar en alguien si al final no lo va a hacer? Eso podemos hacer una comparación con la realidad de ahora, ¿no? Rousseau en este capítulo 4 indicaba que en una buena sociedad el Estado dependía de los ciudadanos y los ciudadanos del Estado. Es decir, el Estado aceptaba que su poder venía de los ciudadanos y les retribuía ese poder mediante obras y leyes en favor de ellos, ¿no? Y los ciudadanos, recibiendo todas estas obras, estas leyes en favor de ellos, le daban su poder. Era un ida y vuelta, una rueda que funcionaba todo junto. Pero ahora ya no es así, esta rueda se ha quebrado. En el capítulo 5 del derecho a la vida y de la muerte, se nos dice 2 cosas. Podemos sintetizarlo en 2 puntos. La vida se concibe ya no como un don de la naturaleza, sino como un don que otorga y protege el Estado.
Este don es, como ya lo estoy diciendo, podríamos concebirlo antes como un don de la naturaleza, no nace un niño o es la naturaleza la que le da la vida. Pero no, Rousseau en este capítulo cuarto indica que quien le da la vida a un niño, quien le da la vida a un ser, no es la naturaleza, sino es el Estado y su poder, ejercido, claro, por la voluntad general del pueblo. Este don lo otorga y protege el Estado, debido a que va a conformar su fuerza, ¿no? Se va a alimentar de esto. Él es el que protege la vida desde su concepción, incluso no tenemos leyes que prohíben el aborto, aunque hay algunos países que ya han dejado de proteger tanto esta vida, no desde la concepción, sino ya desde, podemos decirlo, desde que nace vivo el niño, ya desde ahí se le considera como vivo. Pero lo factible es que se le considere como un ser vivo desde la concepción en el vientre materno. El segundo punto es, quien atenta contra este don va en contra del Estado y sus leyes y se considera que rompió el contrato social. Siempre tenemos en todas las sociedades, hay asesinatos y violación contra este derecho tan fundamental que es la vida. Pero frente a esto lo que hace el Estado es rechazar a esta persona, separarla de las demás, porque es un peligro, ¿no? Ha matado a una persona, ¿cómo lo vamos a tener con los demás? Es, por así decirlo, como tener un lobo en medio de ovejas. Puede dañar a las otras personas. Entonces se le separa, se le condena y se le da un proceso, ¿no? También se le hace un proceso y se le condena por haber roto el contrato social, porque cuando hacemos este contrato social, estamos aceptando todos vivir en armonía, unos ayudarnos a otros, pero también que se nos respete cierta libertad, ¿verdad? Cuando se viola el derecho a la vida, el Estado condena a estas personas y las separa, como ya lo dije. La vida humana hace posible que exista el Estado. En la actualidad, en el Perú, la vida humana corre peligro por la delincuencia, el aborto, los homicidios. Podríamos decir en este punto que Rousseau, en parte de este capítulo, nos dice, ¿no?, que hay en las sociedades más desarrolladas que tienen menos índice de criminalidad y menos también leyes que vayan sobreprotegiendo, por así decirlo, la vida, es porque las personas entienden perfectamente que la vida es importante y la respetan. Pero podemos ver que en el Perú no es tanto así, ¿no? Podemos ver ahorita en las noticias cada instante que la mató a su esposa, que mató a su hermano, que asesinó a tal persona, que lo apuñalaron por un celular. Hay tantos crímenes, tantos, pero tantos crímenes que van en contra de la vida que ya a veces perdemos la esperanza, ¿no? Y decimos, ¿en qué clase de mundo estamos viviendo? ¿Con qué clase de personas nos estamos desarrollando? ¿Qué es lo que está haciendo el Estado para protegernos? Hay veces en las que esto queda impune, pero también hay veces en las que sí, el Estado cumple su función. Y ya, pues eso es otro tema. Ahora voy a pasar al capítulo sexto de la ley. Una ley debe basarse en la voluntad general expresada sobre una materia en particular. Como ya lo dije antes y varias veces, y lo vuelvo a repetir, el poder procede del pueblo y de la voluntad que éste expresa. Por ejemplo, cuando el pueblo quiere regular, no sé, sobre las ventas, todas las personas tiene que haber un consenso respecto a un punto. Decir no sé, poner cláusulas, ¿no? Para algún punto para algún punto que quieran regular. Por ejemplo, sobre la vida, que ya acabo de hablar. Las leyes son constituidas gracias a la voluntad del pueblo. Si el pueblo dice, se le castiga al homicida de esta manera, se le tiene que procesar, se le condena, no sé, a cárcel o tal vez a pena de muerte, esa es la expresión del pueblo, ¿no? El pueblo es el que decide todo lo que va a contener la ley. Eso es lo que nos indica Rousseau. ¿Por qué? Porque esta ley va a regir al pueblo y por tanto el pueblo tiene todo el derecho de expresarse, dada por todos y para todos, como ya lo dije. Esta ley se da por consenso, todos expresan su voluntad y esta ley, cuando ya está hecha, regresa al pueblo y rige sobre todos. Ante la ley todos somos iguales. Sin embargo, en la actualidad las leyes son como la minería, las leyes como son la minería, favorecen más a las empresas extractoras y no a la población que habita en esos lugares. Podemos decir ahora respecto al canon minero, ¿no?, que favorece a las poblaciones en las que se desarrolla la minería cerca. Se supone que una parte de la extracción o del producto
que se extrae de la minería debería apoyar al desarrollo del pueblo o de la población que se encuentra cerca de estos lugares, ¿no? Porque de cierta manera atenta contra su salud, contra la salud de los pobladores de ese lugar, pero no se da pues a veces. Bueno, eso es todo lo que voy a decir. A continuación, mi compañera les va a explicar más sobre los siguientes puntos. Bueno, continuamos con el segundo libro, el capítulo 7 del legislador. Debe ser una persona que no se deje llevar por los intereses particulares. Solo la voluntad general somete a las particulares y el legislador debe ser guiado por ella. El Congreso debe representar a los que lo eligieron, que es la población. Hoy en día están direccionados por intereses personales. Como ejemplo, el alcalde quiere ser gobernador, el congresista quiere ser presidente. Es por ello que se dejan manipular. Y nosotros, como huancavelicanos, elegimos a nuestros congresistas y vemos que ellos no ven la realidad del pueblo, de todos los pueblos, de todas las provincias, solamente prácticamente buscan su bien personal y ellos dan su voto en el Congreso ya no viendo las necesidades de la población. Otro punto, el capítulo 8, el pueblo. El pueblo es parte importante en la constitución de las leyes. Es importante reconocer el momento justo de una nación joven para aplicar las leyes, no antes ni después de que sus hombres sean civilizados. En este punto, es muy importante la civilización de la población para que se logre una sociedad justa y equitativa. Entonces, es fundamental el proceso de la educación. En la actualidad, no hay una educación para la participación ciudadana consciente y responsable, sino para el éxito personal y el lucro de obtener riquezas y no para servir al pueblo. Bueno, en este punto, ¿no? Lo que se debe importar, lo que nosotros debemos ver, incluso como ciudadanos, cada uno de nosotros, es buscar el bien común de la sociedad, del pueblo. Pero ahora vemos que la gente está más busca el poder, la riqueza, y más más no busca el bienestar de la población. En el capítulo 9 y 10, que es la continuación, tenemos: debe haber cercanía entre los gobernados y los gobernantes. Debe haber una constitución y un buen gobierno que proteja a su nación. Las leyes deben darse siempre acorde a las condiciones del entorno. En esta parte debe haber una relación, una cercanía, ¿no? Con nuestros gobernantes, ejemplo, nuestros congresistas, nuestros legisladores con el pueblo. El pueblo debe conocer a los congresistas y los congresistas deben de conocer al pueblo. Los congresistas deben ver la necesidad que tienen cada uno de ellos, de costa, sierra y selva de nuestro Perú. Cada uno tenemos diferentes necesidades. Queremos más salud, queremos educación, queremos infraestructura, queremos carreteras. Todo eso debe velar por nosotros, nuestros legisladores. Y en la actualidad el Estado no reconoce la voluntad general de los pueblos, sino obedece a todo un programa mundial de dominio del hombre. Como ejemplo, están imponiendo legalizar el aborto, la eutanasia en varios países, y en Perú tenemos candidatos que obedecen a ese plan mundial. Por eso es muy importante, ¿no? Que nosotros, o sea, que nuestra voz sea sentido, sea reconocido por nuestros legisladores. Continuamos del capítulo 11 de los diferentes sistemas de legislación. Sabemos que todo sistema de legislación protege la libertad e igualdad, que son principios generales que permiten la convivencia pacífica en la sociedad. Entonces, muy importante, podemos ver qué es la libertad e igualdad, pero podemos ver que en nuestra Constitución está plasmada la libertad de igualdad, pero en la realidad actual podemos ver como un ejemplo, no todos tenemos acceso a una buena educación. El que tiene posibilidad económica tiene mayor acceso a los medios de formación. Como ejemplo, ¿no? En una institución educativa tenemos 2 estudiantes, los 2 resaltan, son excelentes alumnos, son muy inteligentes, pero podemos ver que unos tienen mayores posibilidades y el otro no. Entonces no hay una igualdad para ellos, porque la otra persona tiene mayor economía, se va a estudiar a Lima y la otra se queda acá. La otra consigue trabajo en ministerios, digamos que tiene un sueldo de 7,000, de 8,000, y podemos ver la realidad de la otra estudiante. Podría ser que en Huancavelica tiene una profesión, pero quiere buscar un trabajo y no encuentra, porque todo ya está direccionado. Un trabajo sabe quién va a trabajar. Entonces, podemos ver que no hay igualdad dentro de la sociedad. En el capítulo 12, división de las leyes. Las leyes políticas, establecida por y para el pueblo en favor de su bien. En la actualidad, estas leyes políticas están manipuladas para favorecer a grupos de poder.
En las leyes civiles, cada individuo debe ser dependiente de otros. En la actualidad hay un desconocimiento de las leyes civiles. Por ejemplo, está normado que a 100 metros a la redonda de una institución educativa o una institución pública no se debe expender bebidas alcohólicas y vemos que la gente no lo conoce. Y así hay muchas leyes que la gente desconoce, ¿no? Y por eso es muy importante que la gente sepa qué leyes le favorecen o qué leyes le están prohibiendo hacer algunos actos. Tenemos también las leyes criminales, se dan en función a la ruptura de la ley y el contrato social. En la actualidad hay mucha gente que infringe las leyes y no tienen sanción. Por ejemplo, hay personas que son de poder, digamos que para los ricos no hay justicia, porque digamos los ricos si cometen algo, no les llevan a la cárcel, como que se buscan los mejores abogados, tal vez solamente les llegan unas penas mínimas, pero una persona que tiene bajos recursos económicos, es pobre, como podríamos decir, comete un robo, tal vez de robar una mochila o algo insignificante, pero podemos ver que para él sí se aplica la justicia, hasta le llevan a la cárcel y podemos ver que no hay una igualdad dentro de las leyes. Eso sería en cuanto a la participación del libro número 2 de Juan Jacob Rousseau. Bien, prosiguiendo con la exposición, mi persona explicará acerca del libro tercero del contrato social, un análisis referente a la realidad peruana. En este libro, Rousseau expone su teoría acerca de la forma más adecuada de un gobierno, que según el filósofo depende del número de habitantes que tenga el mismo. También nos dice que el gobierno democrático conviene a los pequeños estados, el aristocrático a los medianos y la monarquía a los grandes, aunque para el pensador el gobierno perfecto no existe. En esta parte el filósofo condenará duramente la vida lujosa, la cual se aparta del ideal de la república democrática. Este filósofo fue influido por Montesquieu, en cuanto encontrará la asociación entre las formas de gobierno y la climatología. Rousseau afirma que el despotismo conviene a los países cálidos, la barbarie a los fríos y la civilización a las regiones intermedias. Además asegura que existe una relación entre el nivel de riqueza y pobreza, así como la extensión de los territorios, con los distintos sistemas de gobierno, llegando a decir que el lujo y la abundancia son propios de los sistemas monárquicos, las clases medias a los aristocráticos y la pobreza es la típica de los estados democráticos. Este libro contiene 18 capítulos, los cuales explicaré en las siguientes diapositivas. En este libro también nos habla acerca de la monarquía. En este capítulo nos dice que el que manda ya no es un príncipe, rey o monarca, sino que en esta es un ente que manda el colectivo. En esta ya solo manda uno, no todos. No hay una constitución y nada sobre que esté encima de uno, ¿no? Aquí nos habla de que los reyes quieren ser absolutos, pero para hacerlos tienen que hacerse querer con el pueblo. Los reyes quieren ser los únicos y tener el pueblo sometido. Por ejemplo, no puede ser como un Maquiavelo. Mientras que el príncipe quiere que el pueblo sea el poderoso, el que mande, y entre más gana la monarquía o los reyes del pueblo, el príncipe y el Estado se van debilitando, faltos por un enlace, ¿no? Como podemos hablar de monarquía en el Reino del Perú, es una nación regida por un monarca con derecho sucesorio y que recibe el título de rey o reina, además del trato de su majestad real. El Reino del Perú es el sucesor del antiguo y prehispánico Imperio Inca, que estuvo gobernado por los emperadores incas hasta el siglo XV y XVI. Desde entonces fue gobernada por el Imperio Español hasta su independencia en 1817, cuando el país estuvo bajo regencia hasta 1821, que se proclamó el reino. En el año 1821, la nieta de Tupac Amaru II, el último emperador inca, Tupac Yupanqui, es nombrada princesa de Perú bajo regencia, mientras su futuro esposo, el ex monarca holandés, príncipe francés y sobrino de Napoleón Bonaparte, llega a Lima y fue proclamado como monarca.
tras contraer matrimonio con Tupac Yupanqui en 1821, estableciendo la dinastía que hasta hoy reina en Perú, Bolivia y el sur de Ecuador y el Chaco. Ahora los gobiernos mixtos. En este apartado nos habla que en la realidad no hay un gobierno simple y que se hace la pregunta de que si es mejor un gobierno simple o mixto. Esta cuestión es muy ventilada por los políticos, pero un gobierno simple es mejor. Ser simple que es necesario que este sea uno de los que tenga, además de poder legislativo, es de los que tiene también poder ejecutivo. Hoy en día no existe un gobierno simple. Siempre hay rasgos de uno u otro, accionar de gobierno mixtos, incluso en las democracias. Se aplican para el equilibrio. No conviene a todos los países cualquier forma de gobierno. Al no ser la libertad un fruto de todos los climas, no se halla al alcance de todos los pueblos. Eso es lo que nos habla el principio de Montesquieu. Hay diferentes puntos de vista sobre los signos de un buen gobierno, como son tranquilidad pública, libertad de los particulares, seguridad de las posesiones, seguridad de las personas, castigo a los crímenes, prevención, circulación de dinero, etc. En igualdad de condiciones es infalible mejor el gobierno bajo, el cual sin medios extranjeros, sin naturalizaciones y sin colonias, se multiplican más. Aquel bajo el cual el pueblo disminuye y decae es el peor. Ahora hablaré acerca de la aristocracia. En este capítulo nos habla de que hay dos personas en el gobierno, los cuales son el gobierno y el soberano, uno que va respecto a los ciudadanos y otro que va respecto a los miembros de la administración. Entonces nos aclara que aunque el gobierno se acomode como quiera, no va a poder, no se va a poder referir al pueblo, sino a través del soberano. Los primeros gobiernos fueron aristocráticos, los cuales eran cabezas de familias, eran los que deliberaban en los negocios públicos y los jóvenes solo cedían ante ellos. Entonces de ahí se derivan los nombres que aún se utilizan en el otro lado del mundo y que son bien gobernados. Los nombres vienen a ser, ¿no?, presbíteros, ancianos, gerentes, senado. Hablaríamos acerca de la República Aristocracia, la cual se dio entre 1895 a 1919. Este periodo de la historia del Perú fue caracterizada por el dominio político de una oligarquía dedicada a la agroexportación, minería y las finanzas, por el medio del Partido Civil. El término fue acuñado por el historiador Jorge Basadre. Este periodo comienza con el ascenso al poder político de Nicolás de Pierre. Marca el inicio de una sucesión de gobiernos electos democráticamente hasta el golpe de Augusto Beleguía en 1919. La única interrupción de esta sucesión que se produjo en 1914, cuando debido a las diferencias entre el Partido Civil y Guillermo Billinghurst, el general Óscar Benavides da un golpe de Estado para convocar a las elecciones generales. Es el segundo periodo más largo de sucesión democrática en la historia republicana del Perú. Las características de este periodo son las siguientes que voy a mencionar. Fueron dependencia económica hacia el capitalismo inglés, desarrollo de nuevas actividades económicas, agroexportación, azúcar y algodón, o como extracción cauchera y la extracción petrolera. También otra característica es el predominio político del Partido Civil en el poder ejecutivo y legislativo. Esas serían las características. Ahora hablaré de los principios que construyen las diferentes formas de gobierno. Bien, ahora hablaré de los principios que construyen las diferentes formas de gobierno.
En este capítulo nos dice, ¿no?, que para exponer las causas de estas diferencias, el gobierno se ha de distinguir de su pueblo. Hay diferentes formas de gobierno. Y la causa de que haya estas diferencias es que somos nosotros mismos quienes las hemos causado. El capítulo acerca de la división de los gobiernos es porque nos dicen, ¿no?, por qué hay una división entre los gobiernos, ya que al haber varias formas de ver el gobierno, decidió dividirse para quienes, por ejemplo, que en la fuerza radica y buen manejo de un país hay un sistema de defensa. Y están quienes creen que son las asociaciones, son la respuesta a los problemas. Hay también personas que creen que el sistema de relaciones públicas existe, pero eso no debería ser así. Ahora piensen desde que hace décadas, si se ha hablado de cuál sería la mejor forma de manejar un gobierno, sin tener en cuenta que tal vez las decisiones que dan estos gobiernos sean las adecuadas en una determinada situación, pero pueden ser catastróficas para otras situaciones. Eso sería acerca del libro tercero. Doy pase a mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, voy a hacer el análisis del libro cuarto de la obra El contrato social. Capítulo 1. La voluntad general es indestructible. En este capítulo, Rousseau nos dice que si el Perú busca lograr su bienestar social, debe tener hombres unidos con voluntad de expresión para obtener un bien común, sin permitir que el Estado prevalezca. En el Perú fue lamentable ver cómo un Congreso que fue elegido por el pueblo para que trabaje en leyes que favorezcan al pueblo, se disputan un poder, sacando y eligiendo un presidente. Esto con beneficio de unos cuantos, sin importar que el pueblo peruano en aquel entonces pasaba por una crisis sanitaria. Y como dice Rousseau, fue necesario que el pueblo se una y sobre todo los jóvenes salían a la calle a alzar su voz de protesta. En el capítulo 2, Rousseau nos habla sobre los sufragios y nos dice que es necesario que el hombre, que es parte del pueblo, pueda ejercer su derecho al voto, a fin de que exista un Estado de derecho. Si bien es cierto, la población acude a ejercer su derecho al voto, pero no lo hace de manera libre ni consciente, ya que la mayoría de la población solo se deja llevar por regalos o promesas de trabajo personales por los candidatos que en un futuro llegarán al poder. En el capítulo 3, Rousseau nos habla de las elecciones. Nos dice que las elecciones son necesarias para un país y que éstas deben de tener principio de orden y justicia y lealtad. Bueno, en el Perú ya es costumbre ver cómo los candidatos solo aparecen cuando es tiempo de elecciones, con promesas hacia la población. Pero estas promesas son olvidadas una vez que estos candidatos lleguen al poder. En el capítulo 4, Rousseau nos habla de los comicios romanos y describe la forma de organización comunal de los romanos. Y nos dice que fue a través de las curias, decurias, centurias y cantones. Pero también describe Rousseau que en esos tiempos ya había una corrupción en los votos y que la población de Roma vendía su conciencia. Al igual que en la actualidad de Perú, la población peruana no elige a sus representantes
del gobierno, gobierno regional y de gobiernos locales, la conciencia. En el capítulo 5, Rousseau nos habla del tribunado y nos dice que en Roma el tribunado era una reunión de las autoridades donde podían discutir leyes que benefician al pueblo. Hacían leyes a favor del pueblo romano. Bueno, en la actualidad peruana, nuestro poder legislativo, en vez de hacer leyes que benefician al pueblo, pues hacen leyes que oprimen al pueblo. Tenemos, por ejemplo, las leyes agrarias, que hace muy poco la gente que se dedica al agro salieron a las calles a levantar su voz de protesta contra estas leyes. Continuando en el capítulo 7, Rousseau nos habla de la dictadura. Y nos dice que la dictadura es bueno cuando la patria se encuentra con un gran desequilibrio de corrupción. Y también nos dice que este dictador debe ser elegido temporalmente y debe de cumplir la función que es de sanar el gobierno. Durante la historia del Perú hemos tenido gobiernos dictadores, pero lamentablemente no cumplieron con esta función de defender la patria. Solo llegaron al poder, al igual que los otros presidentes, solo a beneficiarse. En el capítulo 7 nos habla Rousseau de la censura y nos dice que la censura es la declaración de la voluntad general y que ésta se hace por medio de la ley. Así también la declaración de juicios públicos se hace por la censura y que la opinión pública es una especie de ley. El gobierno peruano tiene que estar en constante comunicación con el pueblo, ya que el poder emana del pueblo y que la voz de la mayoría debe ser escuchada por el gobierno. Finalmente, en el capítulo 8, Rousseau nos habla de la religión civil. Bueno, en el Perú tenemos un fin de religiones. Así también como vemos en Huancavelica, tenemos muchas personas que son religiosas y que tienen distintas costumbres y tienen distintas formas de adorar al niño Jesús. Rousseau nos dice que está bien mientras estas religiones y estas costumbres no deben tolerar y no deben ir contra los deberes del ciudadano. Nos dice también que, si bien es cierto, la población debe aceptar y respetar estas costumbres, estas religiones, la población no se debe olvidar de su deber como ciudadano, que es proteger y buscar el bien común para toda la población. Como comentario final respecto al libro cuarto, el Estado debe tener una buena comunicación con el pueblo y el pueblo no debe de olvidar sus deberes como ciudadano, que es de buscar el bien común, un bien igualitario. Y si el Estado se opone a esta, el pueblo tiene el deber de luchar contra esta, alzar su voz de protesta para defender su nación. Bueno, gracias.